Bueno, amigos y hermanos de Facebook, les saludo en esta ocasión nuevamente. La semana pasada no pudimos hacer ningún video porque estábamos muy presionados con el tiempo, con algunas actividades que tuvimos y pues también todo esto del coronavirus pues complica las cosas y bueno, no pudimos la semana que pasada. Teníamos también que preparar los materiales del fin de semana. Así que decidí hoy tempranamente en esta semana hacer este video y si el Señor lo permite quiero hacer otro más en esta semana y así volver a adelantar para tomar el ritmo nuevamente. Estábamos por allá por el capítulo 15 del Génesis. Y realmente no estamos estudiando todo el libro de Génesis, ni haciendo un estudio profundo, una exégesis profunda. Solamente estamos haciendo a manera devocional, tomando algunas verdades, algunas enseñanzas a partir de el Génesis, que es un libro tan rico en contenido. En esta ocasión, pues, estoy aquí ante el capítulo 16. Habíamos visto el capítulo 15 del Génesis y lo que sucede había sucedido vimos ahí en el capítulo 15 es algo que me gusta recalcar mucho porque en la mayoría de las iglesias no se está enfocando correctamente esta forma de ver a Dios, esta forma en que Dios está descrito en la Biblia. Y es el hecho de que Dios tiene un plan, tiene un propósito que es eterno, que viene desde antes de fundar el mundo, antes de hacerlo todo. Ya Él tenía todo en cuenta, todo previsto, porque Él tenía un plan que iba a desarrollar. Era el plan de la salvación, de la redención de su pueblo mediante la cruz de Cristo, mediante la obra de Cristo allí en la cruz. Habíamos visto que Dios hizo un pacto y algo que yo veo que no se menciona en muchas iglesias, no se habla mucho de esto y a veces pues se menciona pero no se explica, no se profundiza esta verdad, no se enfatiza de que Dios es un Dios de pactos. Y la Biblia está llena de pactos hechos por Dios con los hombres. Y pudiéramos estudiar estos pactos después en otra serie, porque es algo muy interesante. Pero el carácter de que Dios pacta y lo hace seriamente, cuando Él hace un pacto lo hace seriamente, está muy enfático ahí en ese texto que vimos, porque vimos cómo se partían unos animales, era la forma, era la costumbre, y se dividían en dos los animales, y entonces los dos pactantes tenían que caminar por el medio de los animales partidos, y eso significaba que estaban haciendo un juramento, estaban haciendo un pacto en serio, y diciendo que yo sea partido en Dios como estos animales, yo sea partido en dos como estos animales, si yo no cumplo esta palabra que estoy dando hoy. Y vimos que Dios fue el único que participó. Y esto significa que es un pacto incondicional. Cuando hablemos de los pactos, pues profundizaremos más en esto. Si creamos una serie sobre esto, si ustedes la piden, pues lo haremos. Pero el pacto incondicional quiere decir que Dios no pone ninguna condición, sino que Él dice, yo voy a hacer. Hay pactos condicionados donde Él dice, si tú haces, yo te prometo que yo voy a hacer. Pero hay pactos donde Dios dice, voy a hacer. Y eso no tiene ninguna condición, Él lo va a hacer. Y Él había dicho a Abraham que Él iba a hacer de él una gran nación. Y Abraham tenía un gran problema y era que su mujer era estéril y no podía tener hijos. ¿Cómo Dios iba a ser una gran nación si Abraham
no podía tener hijos, tenía una mujer estéril. Bueno, había que solucionar este problema. Y en los días de hoy, pues, hay muchas formas de resolver el problema de la esterilidad. Y digo resolver porque resolver a la manera humana, es decir, el ser humano se cree que resuelve cosas que muchas veces en realidad no las resuelve. La esterilidad es algo que la ciencia ha ayudado con esto, pero no a un 100%. Hay veces que no se logra nada, a veces se logra y después de ciertos tratamientos y demás, pues una mujer puede quedar embarazada. Ahora, dentro de las técnicas modernas hay algo que es el tomar el óvulo de la mujer y fecundarlo de forma artificial. Y hay varios métodos, hay varias formas, y no voy a hablar de la parte médica de esto porque no es lo que, ni soy médico ni es lo que me interesa. Solo que esto lo han llamado, se ha usado para el ganado también, la inseminación artificial. Ahora, cuando llegamos al capítulo 16 nos encontramos con algo interesante y que quizá a nuestra cultura nos va a chocar en parte. Vamos a leer el texto y por lo menos vamos a leer la primera parte del texto y vamos a ver lo que sucede. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Bueno, aquí está lo primero interesante y que nos asombra, ¿no? No es que Abraham se le corrió a Sara, como se dice hoy en nuestros días, ¿no? No es que Abraham le fue infiel a su esposa, o que quizá él, pues, dijo, bueno, si esta mujer, como hay hombres que dicen eso, mi mujer no me puede dar hijos, y ellos justifican eso para tener relaciones con otra mujer que no es su esposa, y para tener un hijo, porque ellos quieren tener un hijo. Entonces, eso como que les justifica a ellos ser infiel. Bueno, es una de las tantas maneras de ser infiel, es decir, de hacer lo malo y de pecar delante de Dios y tratar de justificar lo que se sabe que está malo, pero muchas veces pues sucede. Pero eso no es lo que sucede en este caso. Es Sara, la mujer de él, la que le propone a su esposo que se acueste con otra mujer. Ahora, para entender esto, pues tenemos que remontarnos a la época y ver cómo era el pensamiento de la época. El asunto es que esa otra mujer era una esclava, por cierto, egipcia. Entonces, uno de los males que trajo Abraham a su vida cuando fue a Egipto, que Dios no le había dicho que fuera a Egipto, y se buscó todos los problemas. Una de las cosas malas que vinieron de allá fue una sierva egipcia, una esclava egipcia. La palabra sierva aquí es la palabra esclava, era una esclava. Y ahora la mujer, Sara, su esposa, le propone que se acueste con la esclava. ¿Por qué es que ella hace esto? Bueno, vamos a considerar varias cosas. En la cultura del Antiguo Testamento, en la forma de pensar de los hebreos y de todas esas culturas de esa época, el peso, la razón mayor de ser de una mujer estaba en tener hijos.
Y una mujer que no tenía hijos se sentía totalmente desvalorada, se sentía sin propósito. Porque ellos entendían por cultura que una mujer estaba hecha para tener hijos. Es decir, la función de una mujer era tener hijos. Y aquí en la vida de Abraham no se ve esto que voy a decir ahora, pero era común en las culturas antiguas que la mujer era tratada como un objeto y que era algo que incluso se podía vender como que vende una chiva o algo así, negociarla. Era un objeto, se veía de esa forma. Y no estoy diciendo que esto sea que Dios aprobara esto, estoy hablando de cultura, de la forma en que en esos tiempos veían, y de hecho en toda la historia de la humanidad, la mujer ha sido muy maltratada hasta los días de hoy, donde tanto se defiende a la mujer y tanto se habla de la igualdad de la mujer y todo eso es falso. La mujer sigue siendo pisoteada por los hombres y sigue siendo humillada en gran manera. Recientemente he encontrado un titular muy irónico que dice que una analista de negocios finalmente ha escapado de los grilletes del patriarcado para encontrar la libertad y el valor en una semana de trabajo de 80 horas trabajando para un jefe dominante. Hay comercios de esclavos y comercios de esclavas, las niñas que las secuestran y las llevan para la prostitución, para usarlas como herramientas sexuales, instrumentos sexuales. Es decir, que el mundo no ha cambiado, sigue siendo igual. Y las mujeres pues siempre han sido como puestas por debajo, menospreciadas. Y una de las cosas que estaba en el pensamiento, y las mujeres pensaban así, lo aceptaban así, se veían así: yo no valgo si yo no tengo hijos, porque el propósito de una mujer es tener hijos. Si yo no tengo hijos, no sirvo para nada. Entonces eso era algo que estaba muy arraigado dentro de la mujer. Y de hecho ella como esposa quería darle a su esposo que tenía el anhelo y tenía, ya vimos en el pasaje anterior cómo ese era su sufrimiento, era su anhelo. Abraham tenía su gran preocupación porque él quería tener hijo, quería tener descendencia, quería dejarle la herencia, la riqueza que tenía, dejársela a un hijo. Y ese era su gran desvelo, por decirlo de alguna forma. Y entonces Sara, pues claro que eso también era un gran dolor en su alma. Y ella decide que su esposo se acueste con su esclava como una solución, porque la esclava era una herramienta. Culturalmente, la forma en que ellos pensaban, un esclavo era una herramienta, era como decir una guataca, un martillo, algo que tú usabas, que podías incluso romper, botar. Cuando ya no te servía un esclavo, lo mandabas a morir, lo botabas para que se muriera porque ya no servía. Se le usaba para sacarle provecho y no se le consideraba una persona, un ser humano, no se le valoraba. En este caso ella está usando a la esclava como una herramienta, como un instrumento de fecundación para que le dé el hijo que ella anhela y no tiene manera de resolverlo. Entonces, si nosotros nos ponemos en la situación de ella y nos remontamos a la época y nos ponemos a pensar como ellos pensaban, entendemos por qué ella hizo esto. Ella era una costumbre y una práctica de la sociedad, era la forma de la inseminación artificial de aquellos tiempos. No había el desarrollo científico que hay hoy. Y la forma de una inseminación, bueno, tomo esto que es un instrumento, que es una esclava, la uso y mediante la esclava tengo un hijo. Y ya resuelve el problema. Y de hecho, pues vamos a ayudar a Dios con esto, vamos a darle la mano a Dios, porque Dios dijo, Dios se comprometió. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una descendencia, que iba a ser una gran nación, que iba a ser una muchedumbre como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y Dios iba a quedar mal, porque el problema, cuando vemos el fin de este pasaje, dice que ya tenía 80 años ahora.
Entonces ya no era tan solo un problema de esterilidad, sino de que estaban viejos, ya no había posibilidad de que naciera un niño. No había posibilidad y Dios se había comprometido. Quizá haría falta ayudar a Dios, ¿no creen? Bueno, voy a decir algo. En nosotros hay una tendencia muy fuerte a la incredulidad. Y aunque decimos con nuestra boca que Dios es todopoderoso y que Dios todo lo puede, muchas veces en la práctica, lo real de nuestra vida, en el fondo, cuando vamos a actuar, en realidad no lo creemos. Si Dios se había comprometido, había hecho un juramento, y Dios había dicho que Él le iba a dar descendencia, ¿por qué había que buscar una solución humana, una solución a nuestra manera? Pero es que esa es la forma en que actuamos. Así lo hacemos muchas veces. En vez de confiar en lo que Dios ha dicho, en vez de confiar en sus promesas, en vez de confiar en la fidelidad de Dios, en vez de confiar en su poder, nos vamos por otra parte y tratamos de resolver nosotros. Decimos, bueno, Dios puede ayudar, pero bueno, Dios Él no, nosotros tenemos que resolver y buscamos pretextos. Cuando nosotros hacemos eso, cuando hacemos algo que no es por fe, la Biblia dice que todo lo que no es de fe es pecado. Tenemos que tener en cuenta esto. Todo lo que no es de fe es pecado. Cuando nosotros decidimos actuar no por fe, entonces a veces nos salimos con la nuestra y resolvemos, entre comillas, el gran problema que tenemos. ¿Resolvemos? ¿O nos complicamos la vida? Eso es lo que en realidad sucede. No es que resolvemos en el sentido de que nos salimos con nuestra idea. Puede ser que Dios nos permita, a veces no lo permite, pero a veces nos permite que nos salgamos con el gusto, con lo que queremos hacer, con lo que pensamos que debe hacer, porque estamos muy convencidos de que tiene que ser así. Pero eso es para problemas. Y Dios nos deja a veces, por nuestra incredulidad, darnos el encontronazo. Porque somos muy incrédulos y muy duros. Y Dios nos deja que nos demos el encontronazo. Y en este caso, esta mujer ha hecho algo increíble. Y Abraham le ha hecho caso. Pero este no es el padre de la fe. Este no es el hombre, ese hombre de fe, ese hombre que confía en Dios. El padre de la fe no es bueno, ese es el padre de la fe. Un imperfecto igual que yo, igual que tú que me estás oyendo. Así somos. Nuestra fe es imperfecta. Después de tantas experiencias, de tanta comunión con Dios, vimos que era un adorador, que era una gente que conocía a Dios, que se relacionaba con Dios profundamente, que Dios le hablaba directamente. Un privilegio enorme. Este hombre todavía está acudiendo a resolver su vida de forma que Dios no le ha mandado que lo haga. Y esto es increíble a estas alturas. Dice el texto, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. 10 años estuvo esperando sin que pasara nada. Pienso por esta frase, ¿cuántas veces habrá pasado esta idea por su mente? ¿Cuántas veces? Pero a los 10 años se dio y lo hizo. ¿Sabes una cosa? A veces el pecado está anidando en nosotros mucho tiempo, la tentación. Y Dios tiene algo que nos hace esperar. A veces Dios responde enseguida, pero muchas veces lo vas a comprobar en tu vida. Dios nos hace esperar. Espera en Jehová. Espera en Jehová. Esa frase está constantemente en las Escrituras. Espera a que yo te responda. Espera a que yo lo haga. Ten paciencia. Ten perseverancia.
La Biblia nos llama a ser perseverantes, a ser pacientes, a esperar. 10 años esperando y Dios no hace nada, ya estamos hechos unos viejos, ya no hay manera de resolver esto. Hay que resolverlo, vamos a hacerlo a nuestra manera. ¿Qué sucedió? Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Ahora juzgue Jehová entre tú y yo. Porque ahora la esclava, que no es un instrumento como ella pensaba, es una mujer, se ha llenado de orgullo. ¿Qué sucede? Un esclavo es una persona que está pisoteado, que lo maltratan, que lo tratan como un objeto, que no tiene voz y voto, que no se puede defender, no puede protestar porque lo machacan, lo golpean. Y un esclavo es una gente que está lleno de resentimiento, de odio, porque lo han abusado. A veces los violaban, les hacían de todo. Y un esclavo es una gente llena de resentimiento. ¿Y cuántas cosas habrá pasado a esta mujer? Yo no lo sé. Pero ahora ella se siente y dice: bueno, tú serás la ama, yo soy la esclava, pero yo ahora puedo dar hijo y tú no. Lo restregaba en la cara. Yo puedo dar hijo y tú no. Y se llenó de orgullo, y se llenó empezó a contender y a darle en la cabeza a Sara. El pecado trae consecuencias. Cuando resolvemos las cosas por nosotros mismos, trae consecuencias. No hagas tu vida a tu manera. Hay cosas que Dios te manda hacer, cosas que Dios te permite hacer, pero siempre cuenta con Dios, pon tu vida delante de Él y deja que Él te guíe, porque hay cosas que tú las haces y después traen consecuencias para toda la vida. Y te voy a decir ahora, vamos a ver aquí en este pasaje, la clase de consecuencia negativa que trajo esto. ¿Y a cuántas personas ha afectado en el mundo hasta el día de hoy el pecado que hizo esta mujer y este hombre? Mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva, está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Es tu sierva, es tu esclava, haz lo que te parezca. No es mi problema. Dice el texto: y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Metió a la esclava en un problema, la esclava se llenó de orgullo, hay un conflicto entre las dos mujeres, y como ella era la jefa, a pisotearla, a maltratarla, y ahí. Vaya usted a saber, no dice el texto cuántas cosas le dice, solamente le afligía. Y parece que ya no pudo más. No tenía a quién acudir, pues ya no podía ir a decirle: Abraham, mira lo que me está haciendo Sara, ¿no? Abraham le entregó en las manos de Sara porque era su esclava y a Abraham no le interesaba eso. Después que esa mujer tenía un hijo suyo en su vientre. ¿Y qué pasa? La mujer sale, son lugares desérticos. Salir huyendo, irse a vagar por esos lugares, era exponerse a la muerte. Después, más adelante, se repite esta escena bastante parecida, pero con unos cambios. Vamos a ver que la situación cambia. Pero en este momento ya sale huyendo y
Dice algo increíble y algo tremendo. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Había salido huyendo por el desierto y va a dar a donde hay una fuente. Se salvó porque había agua, pero allí se encuentra con el ángel de Jehová. No voy a profundizar mucho esto, pero podemos decir que estaba hablando con Dios directamente. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Yo sobre todas las cosas. Esta es una pregunta parecida a, ¿recuerdan la que le hizo a Adán cuando pecó? ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Tú comiste del árbol que yo te dije que no comieras, Adán? Son preguntas que Dios las sabe, pero son retóricas, porque lo que quiere hacer es que la persona reflexione. Y Dios le dice aquí: sierva de Sarai, es decir, yo sé quién tú eres, yo te conozco. ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Es decir, ¿qué estás haciendo? Es una mujer que está embarazada, y es una mujer que sale huyendo, desesperada, en una locura, escapando, y se lanza a un desierto. Y sí, ahí había una fuente de agua, pero ¿a dónde iba a ir? En un desierto donde no hay nada. Allí no se podía quedar en la fuente, había agua, pero el que comía, el que vivía, el que criaba a su hijo ahí, ¿qué hacía? Lo que Dios está diciendo, esto es una locura. Donde tú vas, reflexiona, date cuenta que no puedes hacer esto. Y ella le responde: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y el ángel de Jehová le dijo: vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Qué solución? Lo que menos quería ella era volver a verle la cara a Sara. Eso es lo menos que ella quería en ese momento. La habían pisoteado, la habían humillado, se sentía adolorida. Ella se buscó el problema también. Pero la realidad es que estaba siendo pisoteada, estaba siendo humillada. Y Abraham, que era quien la había embarazado, ahora no se preocupaba de ella, no le importaba. Tener que ir a ver a Sara, ponerse delante de Sara otra vez, a que entonces quizá la golpeara, no se sabe lo que le podía hacer, lo que le podía decir, estaría llena de ira, no se sabe. De hecho, había una cosa que a Sara sí le interesaba, que era el hijo, porque la idea de Sara era cuando diera luz, lo daba a luz sobre sus pies, sobre sus piernas, y ella lo tomaba como su hijo. Entonces esa era la mentalidad. Ese hijo que iba a tener la esclava no iba a ser el hijo de la esclava, iba a ser el hijo de ella, como si ella lo hubiera tenido. La esclava lo tenía para ella. Entonces a Sara le interesaba el hijo, no le interesaba el objeto, el instrumento, que era la esclava. Seguramente que Sara pues iba a ponerse muy furiosa porque esta mujer se había ido y tenía su hijo. Era muy difícil, pero Dios le dice: vuélvete allí y ponte sumisa. ¿Sabe qué cosa es sumisa? Bajo la autoridad. Humíllate allí. Y aguanta que te pisotee, y aguanta que te maltrate, lo que sea, aguántalo. Sopórtalo. Ese es un tipo de orden de Dios que no nos gusta mucho. No nos gusta, nuestra idea es ser rebeldes, y a los jóvenes se les dice mucho que tienen que ser rebeldes, que tienen que ser de carácter fuerte, y la rebeldía del joven es utilizada muchas veces por personas astutas para usar esa rebeldía para manipular y manejar a los jóvenes. Hay ejércitos en algunos lugares del mundo que utilizan adolescentes para hacer la guerra.
porque saben que el adolescente tiene una crisis en su vida y que suele ser rebelde y hay una lucha en sus sentimientos. Le dan un arma y van y matan, lo entrenan, le lavan la mente y esos muchachos van y acaban. Se vuelven fieras, sin conciencia de ningún tipo. Hasta su familia los matan. Hay una tienda muy famosa, no recuerdo ahora el nombre, que fue la que creó la ropa ripiada. Esa moda de usar ropa ripiada, ropa envejecida con apariencia y que es muy cara. Y esa moda surgió, incluso ropa manchada de pintura, porque ellos se dieron cuenta de que los jóvenes tienen una tendencia a ser rebeldes a sus padres. Hay un periodo que es parte del proceso del crecimiento de las etapas de la vida y mezclado con la pecaminosidad que está en nosotros, donde los jóvenes comienzan a romper con los patrones y hay un conflicto entre los padres durante la adolescencia y el joven y se produce una crisis y muchos jóvenes que son criados en la iglesia se apartan, van para el mundo, se hacen rebeldes a sus padres porque es una crisis, es una etapa. Después que pasa esa etapa ellos vuelven otra vez a la normalidad. Si pasan la etapa bien, ellos vuelven a la normalidad. Si ellos violan la etapa, si se adelantan, si no hacen lo que tienen que hacer y rompen ese proceso y lo hacen como debe ser, si ellos no hacen eso, si en esa etapa se rebelan y rompen con los esquemas y rompen con la autoridad de los padres, entonces sucede algo. Que como quemaron etapas, quizás se casaron antes de tiempo, se pusieron en relaciones sexuales antes de tiempo. Al quemar esas etapas, lo que sucede es que entonces después van a quedar inmaduros para toda su vida. Nunca van a ser personas maduras. Se van a quedar como muchachones, como adolescentes. Y nunca van a llegar a madurar. Ahora bien, esta etapa de la rebeldía la traigo a colación porque esto, en cierta forma, este texto aquí nos atañe a todos, nos golpea a todos, porque en nosotros hay una inclinación muy fuerte a la rebeldía. Y a mí nadie me pisotea. Y a mí Y Dios a veces nos pone en situaciones donde no podemos escapar de que nos pisoteen. Si esta mujer sigue huyendo, posiblemente iba a morir. En un desierto, embarazada, sola, sin ayuda de nadie, iba a morir. O quizás Abraham hubiera mandado a buscarla y entonces de todas maneras hubiera tenido que venir a someterse. Lo cierto de esto es que Dios le dice, ponte sumisa bajo su mano. Y a veces a nosotros Dios nos dice, ponte sumiso, soporta, aguanta. Son etapas en la vida donde Dios de alguna manera nos presiona y hace que nosotros tengamos que bajar la cabeza y tener algo que nos molesta. Y en las etapas estas de los conflictos de los jóvenes, los conflictos con los padres, hay una etapa donde no entendemos a los padres, no aceptamos lo que los padres están imponiendo. Muchas veces los padres somos injustos y vemos claramente injusticia en los padres y entonces pues viene aquello de yo voy a hacer lo que yo entienda. Pero Dios ha ordenado que estemos bajo autoridad y tú siempre vas a tener que estar bajo autoridad. Siempre, aunque no te guste. Si eres un niño, estás bajo la autoridad de tus padres. Si vas a la escuela, bajo la autoridad de los maestros. Si estás en el trabajo, bajo la autoridad del jefe del trabajo. En la calle, pues, quizás están los policías, las autoridades. Tienes que respetarlos. Siempre va a haber autoridades sobre ti.
y no lo puedes evitar. Entonces, Dios nos dice que si, bueno, hay una situación difícil donde algo me están abusando, me están maltratando, me está sucediendo algo y yo legítimamente me puedo librar, me libro. Si yo estoy en un trabajo y ahí alguien me está maltratando, no me sirve, el jefe no se entiende conmigo, es una gente incomprensible, bueno, me voy del trabajo, no pasó nada. Pero si hay una situación donde no puedo irme y un joven que está en la adolescencia, está bajo la autoridad de sus padres, aunque su padre quizás no le comprenda, debe mantenerse sometido porque eso es bueno. Eso es bueno. Aceptar lo que Dios dice y esperar a que Dios resuelva y nos dé su solución, la de Él, no la mía, la que yo quiero por la fuerza. Eso va a traer entonces que mi vida eso va a traer buenos resultados a mi vida. Pero si no, me puedo buscar problemas que los voy a arrastrar por toda la vida. Es un joven que quiere irse para la calle y entonces lo que sucede es que él empieza a andar con muchachas. En una de esas pues tiene un hijo y quizá el hijo es muy joven, pero tiene un hijo. Y después se deshizo ese matrimonio, se desbarató, porque claro, eran muy jóvenes, eso no estaba nada, pero hay un hijo. Y ahora ese joven tiene un hijo que no está con él, que él no lo sabe criar, no lo sabe cuidar. Pasa el tiempo, incluso hay veces que en los primeros años de la vida, pues no importa mucho el hijo, porque estamos demasiado centrados en nosotros mismos. Cuando pasan los años, cuando nos ponemos viejos, cuando la vida nos empieza a golpear y sabemos lo que la vida, empezamos a pensar diferente. Entonces anhelamos al hijo porque es el hijo y está ahí en el corazón. Pero ya el hijo no nos quiere. No lo hemos formado, no le hemos dado amor, no ha habido una... Pero entonces a veces sucede que tienen no uno, sino 2, 3, 4 hijos regados. Conflictos entre mujeres. A veces el hijo, ese hijo tuyo, la mujer está con otro hombre que lo maltrata. Y tú ni lo sabes. O si lo sabes no puedes hacer nada. Y tu hijo sufre cosas espantosas bajo gente por cuenta de tu pecado, de tu responsabilidad. Una persona inocente, un niño, paga las consecuencias de tu maldad. Y a la larga eso lo sufrimos nosotros. Y yo he visto muchos viejos casos, he visto unos cuantos, en un hospital, muriéndose, y que ningún hijo lo va a ver. Y la gente dice, ¿dónde están los hijos? ¿Y qué hijos más sinvergüenza? Bueno, el problema es que él está recogiendo lo que sembró. Hijos que lo odian, que lo aborrecen, y no quieren saber de él, y ahí se muere viejo solo. Y esto no estoy justificando que los hijos, porque el padre sea malo, los hijos no tengan responsabilidad. La Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, eso es correcto, pero lo que yo estoy hablando es lo que sucede en la práctica. Ahora, la Biblia nos dice, y voy a saltar al capítulo de Efesios y después en el próximo estudio continuaremos con este interesante pasaje de Génesis 16. Dice allí en Efesios capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien. ¿Qué te está diciendo esto? Que puede ser que no te entiendas con tus padres, que puede ser que hayan conflictos que según tu entendimiento, tu punto de vista, tu padre esté siendo injusto, o quizá eres tú quien quiera hacer cosas que no debes, que todavía no es el tiempo para que las hagas, todavía no tienes la independencia ni la madurez, ni has llegado a la edad adulta, pero quieres hacer y quieres deshacer. Dice, no hagas eso, honra a tu padre. Y honrar a tu padre es en primer lugar respetarle. Es bajar la cabeza, es callarte la boca, es no faltar el respeto. Aunque estés hirviendo por dentro, porque ese es tu padre. Dios dice, honralo.
Y después cuando tú seas adulto, cuando tú seas mayor, honrarlo quiere decir que te vas a ocupar de él toda la vida. Y cuando sea un viejo, cuando ya no pueda valerse, tú tienes una responsabilidad con él. Porque él se gastó contigo y tú le debes. Y Dios lo manda. Entonces pudiéramos hablar muchísimo acerca de esto, pero voy a seguir por causa del tiempo. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si bien le dice a los hijos que estén sujetos a sus padres, que los honren, porque hay mandamiento de Dios y hay una promesa de Dios y hay una bendición de parte de Dios, tu vida te va a ir bien, vas a ser de larga vida sobre la tierra, vas a llegar a viejo, tu vida va a ser fructífera, va a ser de provecho, hónralo. También le dice a los padres, no provoques a tus hijos a ira, porque los padres tenemos ese gran problema de que muchas veces irritamos a nuestros hijos y eso no está bien tampoco. Sino criarlo, dice, con disciplina y amonestación del Señor. Debemos criar a nuestros hijos estudiando la palabra de Dios, enseñándole la palabra de Dios, enseñándole la disciplina de Dios, pero con amonestación. Estas dos palabras, disciplina y amonestación, son muy interesantes. Disciplina quiere decir que yo como padre tengo la obligación de imponerle a mi hijo ciertas cosas. Es decir, no puedes hacer y se acabó. Eso no lo puedes hacer y se acabó, porque yo soy la autoridad. Dios me va a pedir cuenta a mí por la disciplina de mis hijos, si yo no le exijo. Pero también dice amonestación. Y esta palabra significa que yo voy a conversar con mi hijo, yo voy a darle razones, yo voy a escuchar sus razones. Puede ser que a veces yo tenga que pedirle perdón a mi hijo. Y muchas veces vamos a tener que hacerlo como padre. Y a veces tengo que decirle, perdóname porque no te di la mano de leña que llevabas. Perdóname porque no fui contigo como debía haberlo sido. Debo haberte apretado la mano y he sido muy grande. En eso perdóname. Pero a veces tengo que decirle perdóname porque yo hice lo malo, fallé. No fui justo, dije algo que no era, lo irrité y yo era el culpable y yo tengo que entonces reconocer, y eso es parte de la disciplina, de la amonestación. Cuando tú, como padre, yo disciplino a mi hijo, yo tengo primero que explicarle por qué la disciplina y explicarle, a mí no me gusta que tú sufras. A mí me duele que tú sufras. A mí no me gusta que tú pases cosas que yo tenga que darte, por ejemplo, golpearte. Yo no quiero eso. Pero lo que sucede es que yo te amo. Y yo veo que vas mal y yo tengo que corregirte y tengo que pararte porque te destruyes. Tú estás haciendo cosas que crees que están bien, pero no están bien. Yo tengo más experiencia que tú, ya pasé por donde tú pasaste. Y por tanto, sé que es malo para ti y no lo quiero. Yo quiero que tú seas un hombre de bien. Y eso tienes que decírselo a tu hijo una y otra vez, una y otra vez. Quiero que seas un hombre de bien. Si te disciplino, si te prohíbo algo, si te hago incómoda la vida, te estorbo tu comodidad, tu gusto, tus pasiones, lo que tú quieres, tus ideales, tus sueños, es porque te amo. La Biblia dice que Dios al que ama, disciplina y corrige a todo el que tiene por hijo. Si Dios lo hace, yo como padre también lo tengo que hacer. Yo tengo que corregir a mis hijos, pero con amonestación. Tengo que ser duro con ellos, esto no puede ser, pero explicándole por qué, llegando a razonamientos, a entendimiento. Si no entiende, bueno, tienes que hacerlo y se acabó. Es así, se acabó. Yo soy la autoridad. Mientras tú seas menor, cuando salgas a hacer tu vida, ya yo no te voy a dar órdenes. Me puedes pedir consejos, yo te los doy, pero yo no te voy a dar órdenes. Ya tú eres responsable tú de tu vida. Pero como mientras tú eres menor, yo soy el responsable,
pues yo voy a tomar medidas contigo y yo voy a ser duro. Porque no quiero que te destruyas. Ahora es interesante que este pasaje sigue diciéndole a los esclavos, a esa gente quienes eran maltratados, pisoteados, humillados, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Saben lo que este texto está diciendo? A un esclavo, una persona que era tratada como un objeto, con todo tipo de injusticia, Dios le está diciendo, sirve a tu amo, a ese que te maltrata, como si le estuvieras sirviendo a Cristo. En otras palabras, haz las cosas bien. No haga las cosas por revancha. ¿Cuál es el principio para nosotros hoy? Los que no estamos bajo el yugo de la esclavitud. Hay veces que hacemos las cosas por revancha. Hay veces que en el trabajo, cuando el jefe vira la espalda, yo hago las cosas mal o dejo de trabajar. Eso no lo debo hacer. Porque Dios no va a bendecir mi vida. Dios no va a bendecir mi futuro. Cuando el jefe, aunque sea injusto, vira la espalda, yo tengo que hacer las cosas como para Cristo. Yo tengo que hacer las cosas bien. Si no me conviene y me puedo ir de ese trabajo, me largo, me voy para otro lugar. Pero mientras esté ahí, debo hacer las cosas bien. Si tu padre a una niña, a una muchacha, la madre, no sé, la puso a limpiar la casa, que le ayudara, haz las cosas bien. No la hagas de mala gana, bajo protesta, mal hecha o escondiendo el churro para debajo de la puerta, de la cama, no sé. No, como delante de Dios, como que Dios te está mirando, lo estás haciendo para Cristo tu Señor. Bien hecho. Dios bendice eso. Mira cómo sigue diciendo el texto. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Dios dice, sométete, haz las cosas como para Cristo, hazlas de corazón. Si es que mamá te mandó a limpiar, si es que eres ya mayor y estás trabajando en un centro de trabajo, donde quiera que tú estés, haz las cosas bien, hazlas como para Dios. Hazlas con dedicación, ponle el corazón. Uno de los males que tiene la sociedad actual es que nadie hace las cosas por amor. Cuando yo era joven, yo recuerdo cómo la gente trabajaba y cómo se hacían cosas buenas de calidad, porque a la gente amaba lo que hacía. Y eran tiempos difíciles y se pasaba trabajo y sufrían y habían injusticias, pero amaban lo que hacían, le ponían el corazón, lo hacían bien. Yo doy gracias a Dios por mi padre porque me enseñó a hacer las cosas bien. Y lo veía en otras personas en aquella época. Hoy hay muchas personas que todo lo que se hace es para ganar el dinero, es para aprovechar al otro, es para sacar provecho, pero no hay amor en lo que se hace. Por eso lo que se hace en la sociedad muchas veces no sirve, nada tiene calidad. Ahora, Dios nos manda en su sabiduría a que hagamos las cosas bien y le pongamos el corazón a todo lo que hacemos. Porque Él dice, recibirá, y sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Seas esclavo, seas libre, como quiera que sea, hazlo bien. Ahora, Dios no está de acuerdo con la esclavitud, Dios no está de acuerdo con que alguien explote a otro, pero sin embargo, Él dice, si tú estás en esa condición, tú estás en una condición donde tú no puedes salir de ahí, no puedes por alguna razón, haz las cosas bien, no importa. Eso es la voluntad de Dios, y si Dios te lo manda, hazlo. Y eso es un ejercicio de la fe.
Cuando hablamos de fe, y este es el tema que estamos desarrollando, el tema de la fe, es el hecho de que yo, aunque no entienda las cosas y aunque no esté convencido de ciertas cosas, yo sé que Dios lo dice y porque Él lo dice yo lo hago, lo pongo en práctica. Eso es la fe. Lo pongo en práctica porque Dios lo dice. Y yo creo a Dios. Y Él me va a bendecir. Yo por experiencia te lo puedo afirmar que así es. Dios te bendice. Y si vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Lo que está diciendo aquí es que como mismo Dios está mirando el que está siendo humillado, el que está sufriendo, Dios está mirando al que lo humilla, o al que está de jefe, o al padre que está abusando de su hijo. Dios no aprueba la injusticia. Y Él le da a cada uno el pago según lo que hace. Entonces también nos llama a nosotros, a los padres, a reflexión. También llama a los jefes de un trabajo que está al frente, al administrador, a ser honesto, a considerar a sus empleados. Pero al que está siendo golpeado, humillado en situaciones difíciles, le dice, no huyas. A no ser, bueno, si tú te puedes quitar ese trabajo, tú te puedes ir de ahí, no hay problema. Le dice, el que es esclavo puede ser libre, procure ser libre. Eso lo dice Pablo allá en Corintios 7. Está bien. Pero si hay una situación de la cual no puedes escapar, cumple a las cosas bien, pon el corazón como si fuera para Dios y Dios te va a bendecir. Esta es la forma en que nosotros demostramos nuestra fe, siendo transparentes, siendo sinceros, haciendo las cosas con amor, poniéndole el corazón. La aflicción viene a nuestra vida. Te voy a decir algo. No hay nada mejor que la aflicción. La aflicción nos hace crecer. La aflicción nos endurece. La aflicción nos fortalece. Y cuando sabemos resistir periodos de aflicción, normalmente vencemos. Si esta mujer hubiera huido por el desierto, hubiera seguido corriendo por el desierto, se hubiera muerto, hubiera fracasado, hubiera abortado, quizá hubiera perdido a su hijo. Ella regresó, ella aguantó que la pisotearan, ella aguantó el látigo, ella aguantó todo y tuvo a su hijo. Y ahora voy a regresar por un momento al pasaje, porque mira lo que Dios le dice. Vuélvete a tu Señor y ponte sumisa bajo su mano. Y se le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. El nombre Ismael significa Dios oye, Dios escucha. Dios le dice, ponte allí, soporta, espera, y vas a ser una vencedora. A veces pensamos que ser vencedor es ser el violento, ser el que... Alguien me dijo una vez, me dijo, es que yo soy de carácter fuerte, porque era una gente explosiva. No, eres de carácter débil, porque una persona explosiva es de carácter débil. El carácter fuerte es aquel que soporta, aquel que está firme en sus convicciones, aquel que continúa, aquel que lleva, aguanta y mantiene su principio, mantiene su firmeza ahí hasta que obtiene la promesa de Dios, hasta que obtiene la bendición de Dios, que Dios es fiel y le va a bendecir. Y de esa manera nos convertimos en vencedores. Y esta mujer recibe una promesa. Y esa promesa está cumplida ampliamente, ¿saben? ¿Sabes quiénes son los árabes? Son los descendientes de esa mujer.
Bueno, esto lo vamos a ver en el próximo estudio. Vamos a continuar. Por ahora vamos a dejarlo aquí. Que Dios les bendiga ricamente.